Oye, muy bien, qué gusto saludarte. ¿Cómo han estado ustedes? Nosotros no nos Lo, vemos ya hace cuánto, un par lo de mismo meses. digo. Sí, efectivamente, efectivamente. Un mes Nosotros más. tuvimos el gusto de ver a Víctor, vuestro líder económico que vino aquí a España hace muy poco, pero, Sí. a ti hace mucho que no te veo, Hans, ¿eh? Ya te echaba yo de Sí, menos. muy bien. ¿Qué Oye, tal? que de Co- verdad co- es un gusto para mí siempre poder hablar sobre todo con jóvenes Ujú. por el futuro de su país, al final, y que defienden nuestras ideas, que son las ideas que hacen a las sociedades más libres. Así que siempre es un agrado, ya que la juventud está tan capturada a veces por ideologías perversas. Totalmente, totalmente, Hans. Bueno, yo quiero dar a todo el mundo que nos está viendo, no sé si me escuchas bien, Hans, ¿me escuchas? Sí, hola, hola. Es que parece que tenemos ahí algunos. Sí, Vale, vale, te veo bien. ¿Me escuchas bien? Ok, yo le quiero dar súper bien. a todo el mundo la bienvenida a este directo que estamos haciendo desde la cuenta de la red hispanoamericana, pues con diferentes personalidades del Partido Nacional Libertario, que llevamos ya pues unas cuantas entrevistas hechas. Y bueno, es que hoy tenemos con nosotros al vicepresidente del partido, a Hans Marowski, y además candidato a diputado. ¿Por qué distrito, Hans? Por el distrito 10, ¿verdad? Si no me Sí. equivoco. El distrito 10 en Chile es el distrito donde está la capital administrativa, Santiago Centro, y además une a las comunas de Providencia, Ñuñoa, Macul, La Granja, San Joaquín, y es un distrito muy representativo de la realidad chilena sobre todo en nuestra capital, que nace desde comunas, más o menos, es una organización territorial, ¿cierto? No sé si es lo mismo. En Madrid son como En los Madrid, barrios. en Madrid son Sí, barrios, distritos, sí, sí. distritos. Las comunas serían, yo Entonces, creo, los distritos de Madrid, sí. claro. Sí, sí, sí. Entonces, agrupa a estas comunas que tienen desde un grupo económico más o menos acomodado hasta grupos que son de más necesidades en el fondo, Ujú. donde hay gente que aún podría no tener resuelta algunas necesidades básicas incluso, pero entonces es muy representativo de la realidad y además está la capital y además es el distrito que representa a nuestro candidato presidencial, con el que Ah, hicimos campaña el qué bueno. 2021. Él actualmente es diputado en este distrito y es el espacio que estamos defendiendo. O sea que Johannes Kaiser está actualmente en el distrito que sin duda vas a ocupar tú en el Congreso Nacional el próximo Sí, 16 de noviembre. Son también elecciones legislativas, ¿verdad? Aparte sí. de presidenciales. Y tú estás haciendo campaña en el viejo distrito de Johannes, ¿verdad? Entonces, qué bueno. No Claro, sabía, no tenía yo esa información. Qué bien, qué bien. Pues mira, Hans, es esto en mi, realidad... es Sí, mi dime, dime. segunda campaña porque yo tuve el honor de ser el jefe de la campaña del 2021 en la que salió electo Johannes. Ah, qué bien, qué bien. Y ahora te lanzas, ¿verdad?, a ser la cara visible del distrito que sin duda necesita tu trabajo y necesitas continuar, ¿verdad?, la labor que ha hecho Johannes durante este tiempo en el Congreso. Pues qué bien, eso está fenomenal. Yo quiero que esta charla que vamos a tener, por supuesto, de tiempo haremos lo que tú digas, absolutamente. Y bueno, yo tengo aquí, que lo hemos hablado, algunos puntos clave, pero en realidad, como mejor salen las cosas, es así, una conversación, espontáneo. Y por supuesto que tú ya estás acostumbrado a hacer un montón de entrevistas, que te hagan un montón de preguntas, pues aquí vamos a hablar, ¿verdad? Y no nos vamos a ceñir a esas preguntas que hacen muchas veces los periodistas, que son en buena medida bastante tramposas en muchas ocasiones. Así que yo quiero empezar desde lo más grande, que es preguntarte, pues, ¿cuál es el estado actual que tenemos en Chile? ¿De acuerdo? Porque hay mucha gente que cree que Chile está actualmente en un momento de declive, en un momento desastroso. En buena medida se puede hacer una analogía con la situación que estamos viviendo en España. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿estamos en un momento de decadencia en Chile? Sí, yo creo que en Occidente estamos viviendo procesos que son similares en Europa, en Estados Unidos, en el Sudamérica. Puede ser que tengamos algunas similitudes, ¿cierto?, en algunos procesos. Nosotros siempre hemos dicho históricamente
estamos a contratemporada de España, no sé lo que viven ustedes, nosotros lo vivimos 6 meses después. Eh, Sí, sí. sentimos a los hijos de Podemos justo un par de años después también, con la mala suerte que aquí sí llegaron a gobernar, con producto de un proceso político y cultural que comenzó mucho antes, pero que tuvo su mayor auge, yo creo que en el estallido antisocial, delictual, insurreccional, intento de golpe de Estado, dígale como le diga, menos estallido social, porque eso no es una calificación que no se le ajusta a la realidad, eh, que nos hace vivir en una crisis de autoridad, de identidad, que producto de estas mismas ideologías eh, hemos sufrido como sociedad y sobre todo del sentido común. Eh, lo que se ha presentado en algún momento como una revuelta social, como lo dijimos recién, ¿cierto? Eh, fue solo el punto de partida para el avance de estas ideologías de la mano de otra ideología que es nefasta, que es la ideología genocida del comunismo, que en este país aún es muy... tiene representación en el Congreso y tiene no sé Un si es partido, ¿verdad? real, pero Un partido que no, sí, comunista que se presenta a las elecciones. Sí. es un partido establecido que, que no, históricamente ha tenido una representación baja desde que volvió a ser partido autorizado por ley, pero desde el octubre del 2019, me imagino, yo podría decir que un poco antes del segundo gobierno de Bachelet, ha ido tomando más protagonismo en esta izquierda. La izquierda se ha ido moviendo hacia la izquierda más extrema, como la ideología comunista, y sumado a estos niñatos como el Podemos de Chile, que aquí se llama Frente Amplio, eh, yo creo que han llevado fue el punto de partida desde el 2019 con el Partido Comunista y este Frente Amplio de partidos que hoy día es un partido político constituido, El Frente el Amplio, punto sí. de partida para el estatismo, para un inicio, un recorrido o un aumento de este estatismo, el más grande, yo creo, de estatismo en nuestra historia reciente. Este gobierno, el gobierno de Gabriel Boric, no ha ofrecido soluciones. Lo único que han hecho es aumentar la burocracia, tratar de aumentar impuestos, disminuir la libertad, sobre todo en áreas como la educación, en la salud. Tenemos una delincuencia de mano de bandas internacionales, las peores de Sudamérica, yo diría, desbordadas, un Estado Ujú. cada vez más grande, más ineficiente, con discursos ideológicos que lo único que hacen es dividir a los chilenos entre opresores y oprimidos. Así que yo creo que hemos sido un laboratorio de la mano de gente como Iglesias y Errejón, del progresismo más extremo en América Latina. Absolutamente, absolutamente. En Mm. España tenemos la desgracia de que también han sido gobierno de coalición junto con el Partido Socialista, que es un partido verdaderamente de extrema izquierda, por mucho que se definan como socialdemócratas, en España también se han constituido bueno, han aceptado las ideas de Podemos y de este tipo de movimientos, por lo cual son lo mismo, ¿verdad? Entonces, tú hablas de un gravísimo estallido social que ocurrió en el año 19, si no estoy equivocado, en 2019, y ello ha llevado a que en el 2021, bueno, gobernase o ganase la elección presidencial este engendro político llamado Frente Amplio, este grupo de marxistas y wokes, que antes no se les decía así, pero bueno, son sin duda también de la izquierda woke. Y llegamos a 2025 y resulta que existe en Chile un partido, una organización, un movimiento que se llama Nacional Libertario. ¿No? Eso a nosotros desde España, a mí particularmente, tengo que decírtelo, me apasionó, me encantó descubrir que había, bueno, un movimiento que se llamaba Nacional Libertario. Entonces, cuéntanos, ¿qué es ser nacional libertario? ¿Qué es ser nacional libertario? Eh, el nacional libertarismo surge como está en nuestra declaración de principios, como una respuesta a la decadencia política, ¿cierto? Como una reacción a dos grandes fracasos del siglo XX y XXI, que es este
colectivismo igualitarista que promete justicia social, pero a cambio de tu libertad, y este globalismo tecnocrático que te disuelve tu identidad, la identidad nacional, en nombre del progreso. Yo creo que ambos modelos, esos modelos que de izquierdismo social, de corporativismo burocrático, terminan concentrando el poder político y el poder económico en organismos supranacionales, dejando a la gente sin su soberanía real. En el fondo desprende de soberanía al soberano. Nosotros estamos diciendo que tenemos nuestro nombre dos pilares fundamentales. Entonces en lo nacional nosotros radicamos la defensa de nuestra soberanía, nuestra identidad, el respeto por nuestra herencia cultural, la conciencia, podría decir, de pertenecer a algo que nos antecede, es el respeto por nuestro pasado, ¿cierto? Con vista al futuro. Y lo libertario representa la defensa del individuo frente al poder coercitivo del Estado, nada más que eso. Es la afirmación de que cada persona tiene el derecho a dirigir su vida, a trabajar, a crear, a decidir, sin que el Estado le diga por dónde o cómo. Sin intervención estatal. Así que hablamos de un movimiento que combina el respeto por los valores, por la tradición quizás, por la costumbre, por el país, por la estructura orgánica, ¿verdad?, que al final son las naciones, junto con la ideología libertaria que se opone a que el Estado de esa nación, ¿no?, se entrometa en nuestras vidas. Eso es el movimiento nacional libertario, ¿verdad, Hans? Claro, la defensa de la soberanía, la defensa de un patriotismo cultural, no de un patrioterismo chauvinista, ¿cierto? Como lo hablamos, me acuerdo antes que nos despedimos, cuando estuviste acá. Sí, La defensa de nuestra lengua, de nuestra familia, de la historia, de nuestras tradiciones como base de nuestra comunidad libre para poder vivir en orden, en responsabilidad, en una economía libre y productiva, con un Estado mínimo, en una nación poderosa. Qué bien. Por lo tanto, se constituye este movimiento en una opción electoral, es decir, el Partido Nacional Libertario es el representante como organización de un movimiento que sin duda yo creo que en Chile clamaba por la necesidad de la existencia, ¿no?, de una organización. Y se nos plantea que el partido, pues para los chilenos, para el pueblo de Chile, es una opción electoral, ¿no? Entonces, mi siguiente pregunta va encaminada a esta cuestión. Desde España, tenemos que decirlo, no dormimos, no conciliamos el sueño viendo, de lo nerviosos que estamos, viendo el ascenso imparable de Johannes Kaiser y del Partido Nacional Libertario en la gran mayoría de encuestas. Por ejemplo, yo sé de una, la de Atlas, que es una encuesta que acertó principalmente las grandes elecciones norteamericanas, es decir, es una encuesta de prestigio bastante interesante, que afirma que Johannes Kaiser puede llegar a ser candidato en la segunda vuelta. Por lo tanto, ¿debemos creernos a las encuestas o nos creemos más al pulso de la calle? ¿Cómo es el partido a nivel de opción electoral? ¿Qué es? Además, tú tienes responsabilidades orgánicas dentro de él. ¿Cómo se está viendo eso? Para aquí en España, para que nos tranquilicemos, a ver cómo va la cuestión. Bueno, el fenómeno de las encuestas también es un problema que estamos viviendo en varios países de Europa y América. No siempre las encuestas, bueno, a medida que se van acercando las elecciones, como modelo de negocio están obligados a sincerar los datos, pero durante el proceso hemos visto que algunas encuestas tratan de modelar la conducta del votante, haciendo preguntas de una manera específica, ponderando los datos de alguna otra manera específica. Entonces, nosotros siempre hemos mirado las encuestas con bastante escepticismo. También hacemos nuestras propias mediciones, pero sobre todo nos basamos en un plan, ¿no? Nosotros hicimos un plan, trazamos una línea, una ruta desde el inicio desde hace más de un año, cuando empezamos, que de todo esto un año es un plazo súper acotado, porque nosotros nacimos como partido en noviembre del año pasado, nos inscribimos en marzo de este año, ya tenemos más de 48.000 militantes, que en Chile nos convierte en el segundo partido más grande después de este engendro, como bien dijiste tú, que se llama Frente Amplio, que es una unión de partidos.
lo que nos posiciona como el partido con más militantes de la oposición en este momento y el más grande de la derecha si nos queremos ubicar en un espacio lineal. Entonces, sin duda estamos entregando domicilio político a mucha gente que se ha sentido abandonada por la política. Y eso a nosotros, desde que empezamos a recibir solicitudes de militancia, desde que empezamos esta ruta de campaña y las actividades que hacemos permanentemente en los mitines, en visitando organizaciones, la misma campaña que estamos realizando ahora mismo en la calle con nuestros candidatos a diputados y senadores, más algunas señales que son políticas y el ataque constante de los adversarios, nos dice que las posibilidades son buenas. Uno va juntando todos esos indicativos y en el fondo es sumar 2 más 2. Pues uno suma indicativos y te sirve para hacer una prospección. No es un resultado que uno puede afirmar, pero las posibilidades son muy buenas y yo creo que a medida que a medida que más gente escuche a Johannes, que más gente escuche a nuestros candidatos, nuestras propuestas, porque aún tenemos mucho por crecer, porque como somos un partido nuevo todavía no nos conoce mucha gente. Absolutamente. Ya, ya hemos avanzado bastante. El mismo proceso electoral ha permitido que nuestro candidato presidencial, que nuestros candidatos a diputados tengan más visibilidad, y eso ha hecho que yo creo que los números hayan crecido, que mucha gente en la calle nos respalde y que el apoyo ciudadano, sobre todo en los eventos masivos que estamos haciendo con Johannes y la ruta 4K, como se le denominó, sea cada vez más masivo. Nos quedan aún actividades en la región de Coquimbo, que es el norte, centro norte del país, nos queda alguna actividad todavía en la región de Valparaíso. No, miento. En La Serena nos queda una actividad aquí en Santiago todavía, en una comuna, y el cierre de nuestra campaña que se va a hacer aquí en mi distrito, en el distrito 10, que es el distrito de Johannes, que es el día 12, que esperamos que sea la actividad más masiva. O Así sea que va a que, haber efectivamente un gran cierre de campaña, ¿verdad? sí, sí, de todas maneras, con mucha gente, con harto rock y con mucha libertad para todos. Así que yo creo que como oferta electoral, además, para terminar de contestar tu pregunta, yo creo que los chilenos se han dado cuenta que esta centro derecha, la que ha sido tradicionalmente considerada como la derecha, podemos denominarle, no sé, derecha económica, no política, se ha adaptado al lenguaje de la izquierda permanentemente, se han escrito libros sobre eso en muchos países del mundo, y ha dejado de defender sus propios principios. Y eso es lo que a nosotros de hecho, es lo que a nosotros nos da vida y es lo que ha hecho que mucha gente se haya venido a militar con nosotros y esté dándole el respaldo a Johannes. Nosotros hablamos claro y, 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 y conciso. Menos Estado, más libertad, responsabilidad. Punto. Comprendo. Por lo tanto, los chilenos captan las propuestas del partido y las propuestas de Johannes, a pesar de que en muchas ocasiones se le intenta difamar, que es algo clásico del periodismo del siglo XXI, ¿verdad? Difamar, decir algo que no ha dicho realmente el candidato. Y es algo a lo que cualquier persona de derechas o que sea mínimamente de derechas está acostumbrado. Pero precisamente quería hablar contigo de eso, de las propuestas del partido. Lógicamente no tenemos todo el tiempo de ellas, pero he seleccionado aquí algunas de ellas que me parecen muy interesantes para que los jóvenes de toda Hispanoamérica, ¿no? Porque al final Hispanoamérica y España es a lo que está encaminada esta red nuestra, en la que, por cierto, la Juventud Nacional Libertaria forma parte también, así que aprovecho para decirlo, tú lo sabes, que forma parte de la juventud de esta organización que fundamos. Estas propuestas, en primer lugar, me interesa muchísimo el tema internacional, la postura internacional del Partido Nacional Libertario, sobre todo con referencia a la gran división o el binomio Estados Unidos y China. Entramos en una fase donde el dominio global de China parece que avanza sobre el de Estados Unidos, a pesar de que el presidente Trump también está donde hay la batalla, y también las relaciones con la Unión Europea y especialmente con mi país, con España. Yo espero ahí que la cuestión de las relaciones internacionales con España, a pesar de que tenemos un gobierno socialcomunista que nos lleva rigiendo durante 8 años, pues puedan prosperar y podamos realizar grandes intercambios culturales y económicos. No sé si me puedes decir algo de estas dos cuestiones internacionales, de China, Estados Unidos y de España, Europa, claro.
Sí, mira, la verdad es que en relaciones internacionales nosotros defendemos nuestro principio principal, que Chile es una nación soberana, tenemos control pleno sobre nuestro territorio, nuestras leyes, nuestro gobierno. Entonces, en ese sentido, hemos sido muy críticos con estas normas de soft law que vienen integradas en los tratados internacionales multilaterales, sobre todo. Entonces, queremos reforzar los tratados o las relaciones bilaterales. Creemos que defendiendo los intereses de nuestro país, eh, podemos mantener relaciones cordiales y económicas con nuestros países socios, no aislándonos del comercio internacional, recordando que son los empresarios los que hacen las relaciones Ya, comerciales y no los estados. Entonces, sí. no necesitamos nosotros ir como Estado a negociar con China nada, porque son los empresarios en su libertad quienes van a ser quienes vayan y busquen dónde va a ser mejor el negocio. No sé si me alcanzo a explicar. Eh, Absolutamente. re- eso respecto de Estados Unidos y de China. Nosotros además tenemos que defender, como dije recién, nuestros intereses, y para eso tenemos que mantener algunas capacidades que son estratégicas para nosotros, y para eso tenemos nosotros ya firmado convenios, acuerdos, tratados comerciales militares con algunos países, que son los que vamos a tener que también eh, seguir reevaluando, porque este gobierno ha sido muy crítico, el que nos gobierna hoy día, muy crítico, no solo crítico, sino además muy maltratador con socios comerciales militares que son para nosotros estratégicos. Entonces vamos a tener mucha tarea por delante en el ámbito de las relaciones internacionales para recomponer algunas relaciones con algunos países que han sido maltratados por este gobierno. Eh, Respecto a España, lo mismo. Nosotros tenemos relaciones, una muy buena relación con España. Siempre Ujú. los miramos para saber lo que nos va a pasar más adelante, como decía hace un rato, y, y esperamos, y esperamos que esa relación se mantenga. Nosotros nos gustaría, la verdad, mantener relaciones bilaterales con los países que para nosotros son importantes de acuerdo a nuestros intereses nacionales, y probablemente no necesitemos embajadores en todos los países, Ajá. porque es un exceso, yo creo, de gasto que muchas veces sirve solo para atender a algunos amigos. Y bueno, en relaciones internacionales hemos dicho muchas veces también que como somos soberanos y hemos sido muy críticos de estas normas de soft law que vienen adosadas a acuerdos comerciales, que nos obligan muchas veces y que pasan por sobre nuestras leyes muchas veces, a cosas como la perspectiva de género en alguna importación de un material que no tiene nada que ver. Totalmente ridículo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces, Es una absurdez. Mm. queremos recuperar nuestra soberanía, y en ese sentido en nuestros principios está que nuestro Congreso es soberano y nadie puede, ningún tratado internacional está por sobre nuestras normas y nuestras leyes, y eso es lo que vamos a respetar. Sobre todo quitándole el financiamiento a muchos organismos internacionales que hoy día no sé si parasitan, pero sí profitan de varios estados, eh, y que luego, por ejemplo, el año pasado en el presupuesto de nuestra nación se le asignó a un banco interamericano 1.500 millones de dólares, mismo banco que hoy día nos está ofreciendo un préstamo con intereses. Ah, Entonces, sí, no me digas, qué ese, bárbaro. ¿Cómo son ese, los... ese Es tipo de, que es increíble. Es increíble. ese tipo de medidas y tratados multilaterales, nosotros los deberíamos sancionar o denunciar en organismos también asociados a Naciones Unidas, como la ACNUR, que a nosotros nos tiene el país hecho pedazo, Mm. para poder volver a recuperar el control migratorio también en nuestra nación. Ya, comprendo. La verdad es que es una postura que calificaríamos como soberanista, ¿verdad? Es decir, la soberanía, la nación se respeta y la soberanía de Sí, Chile se respeta frente a caciquismos internacionales, ¿verdad? Frente a caciquismos internacionales.
que para alguna gente malintencionada que hay por ahí no implica que vosotros vayáis a cortar relaciones internacionales o relaciones diplomáticas con todas las naciones del mundo, O ¿verdad? Eso dejar, o no es dejar, así. o dejar de respetar tratados que son tratados internacionales que sí aportan. Sobre Ujú. todo los que tienen que ver con el respeto de algunos derechos que nosotros sí defendemos, como la vida, la propiedad privada, la libertad de expresión. Eh, Chile puede volver a ser esta luz de esperanza para nuestra región si demostramos que podemos dar esta batalla que también es cultural, reconstruir nuestra nación como una nación soberana, manteniendo los lazos con Europa, especialmente con España, donde muchos de ustedes están viviendo una batalla similar. Efectivamente, es así como nos estamos enfrentando nosotros a lo nuestro en España, ¿verdad? Y bueno, dejando de lado esta postura internacional que me parecía muy necesaria preguntártela, sobre todo para hacer frente a según qué gentuza malintencionada que va diciendo cosas por ahí erróneas o falsas, falsarias sobre las propuestas internacionales del partido, me quiero centrar en las cuestiones internas. Y hay tres principalmente que en el mundo actual nos preocupan muchísimo a los libertarios y a los patriotas. Tres, la inmigración o la migración irregular o ilegal, la desregulación económica, las bajadas de impuestos, achicamiento del Estado, etcétera. Lógicamente ahí tenéis al gran Víctor Espinosa, ¿verdad? Preparando la motosierra chilena. Y por último, una cuestión que me parece bastante interesante, que es la protección de derechos y libertades fundamentales. Porque en España, a pesar de que tenemos una Carta Magna, una Constitución, como ocurre en Chile, hay ciertos valores y ciertos derechos naturales propios del ser humano que son, bueno, propios de la doctrina de los derechos naturales y un naturalismo puro y duro, que no están protegidos por la Constitución, como por ejemplo el derecho a la propiedad privada. En España el derecho a la propiedad privada no es un derecho constitucional consagrado, intocable, etcétera. De hecho, en España la propiedad está supeditada al interés o al bien o al control del Estado, en buena medida. Por lo tanto, te quería preguntar sobre estos tres aspectos, de regulación, inmigración y protección de derechos y libertades fundamentales en Chile. ¿Cómo lo va a encarar el partido? Mira, nosotros en el tema de regulación y todo el plan económico, como bien dijiste tú, Alfonso querido, tenemos un plan que ha sido Sí. diseñado por un gran equipo que está siendo liderado en este momento por Víctor Espinosa, que es alumno de profesor Jesús Huerta de Soto, Ujú, y en uno de sus planes existe esta promesa de regulación. ujú, Nosotros tenemos, cuando hablamos con las pequeñas, medianas, con las microempresas, uno de los diagnósticos, el diagnóstico más común es además del de la seguridad que estamos viviendo cierto día a día aquí, que es terrible, es el de la burocracia y los impuestos. Y precisamente es donde se va a enfocar este plan de sentido común. Así ha sido denominado, porque tampoco estamos inventando ninguna ciencia aquí. El liberar la economía del exceso de trancas, de que hemos ido aumentando como Estado desde que el gobierno militar entregó el poder ujú. por las urnas, ¿no? A diferencia de lo que dicen los comunistas que ellos recuperaron, no lo recuperaron. El gobierno militar Absolutamente. entregó Por las de urnas, eso acuerdo, es. de, de acuerdo a lo planificado en la Constitución de 1980, que es lo que nos permite a nosotros tener consagrado en nuestra Constitución, valga la redundancia, el derecho a propiedad y de propiedad para los chilenos. Ujú, Entonces, basado en eso, queremos liberar la economía del exceso de trabas, de trancas, de permisos y amarras políticas que han asfixiado a nuestros emprendedores durante décadas y han ido en aumento y cada vez cuesta más armar una empresa por muy pequeña que sea. No hay incentivos tampoco para que las pequeñas crezcan. Eh, Queremos también ser el país más atractivo fiscalmente del mundo,
poniendo tasas que sean competitivas con países como Estonia, por ejemplo. Entonces, Ya. con menos impuestos, con menos burocracia y con mucho más espacio para que los pequeños y medianos empresarios, o para que haya más espacio para que nuevos actores entren al mercado, porque sabemos que también el interés de muchas grandes empresas es que el Estado no se abra tanto para no tener tanta competencia, y mientras más actores, más virtuosa es nuestra economía y más florecemos como país en desregulación. En el tema de inmigración, el plan también es ambicioso. Nosotros estamos obligados en el próximo gobierno a recuperar el control de nuestra frontera, Ujú. porque hemos tenido una frontera no porosa, una frontera abierta ya durante muchos años. Nosotros como chilenos debemos ser quienes decidimos quién viene a trabajar y en qué condiciones. Quién viene a trabajar respetando nuestras leyes y nuestras normas. No podemos seguir recibiendo. Nuestro himno nacional dice que somos asilo contra la opresión. Ujú. Está en nuestro himno patrio. Y nosotros podemos seguir siendo asilo contra la opresión, pero no vamos a seguir siendo asilo de delincuentes, asilo de violadores, asilo para quien quiere venir a hacer de Chile un Shangri-La para narcotraficantes. Nosotros no podemos permitir que las fronteras sigan abiertas y que siga entrando gente que abusa del sistema, de nuestro sistema que ha sido cada vez más permisivo, no solo en el asistencialismo, sino también en el sistema judicial. Aquí hay un beneficio como un atenuante para quien comete delitos, que es la irreprochable conducta anterior. Y como Ujú. entran inmigrantes ilegales de los que no tenemos ningún conocimiento, automáticamente poseen esta atenuante de irreprochable conducta anterior, aunque sea el sicario más malo de Venezuela o Colombia. O sea, Y entonces, hay una estructura o una herramienta legal que les protege nada más entrar, por lo que parece. la irreprochable conducta anterior es una atenuante para cualquiera La que cometa atenuante. delitos, claro, en este país. Entonces, si tú delinques por primera vez, tienes como atenuante la irreprochable conducta anterior. Pero como no tenemos un historial de quién llega de forma ilegal a Chile, tú puedes estar trayendo al Chapo Guzmán, y como no Ujú. tenemos idea cuál es su historial, él automáticamente tiene la atenuante de la irreprochable conducta anterior, y si llega a estar confinado en prisión, lo mezclas con delincuentes primerizos y automáticamente activas la universidad de la cárcel, donde los primerizos se convierten en delincuentes avesados, y empieza la competencia de quién es más malo, quién es más sangriento, y escala, y va escalando. Ujú. Entonces, no podemos atribuir a la inmigración todos los males de este país, es cierto, pero también es cierto que nunca habíamos tenido los niveles de violencia que existen en crímenes como hemos tenido estos últimos años. Ni las bandas, ni el tipo de bandas que estamos sufriendo, y el tipo de delitos. Sí. La verdad es que eso sin sumar a la carga que ha sido para el Estado tener que soportar en escuelas, en vivienda, en salud. Es como, es como si a España le hubieran metido, qué sé yo, 8 millones de inmigrantes. Bueno, ha ocurrido, así que no es un supuesto, no es un supuesto, pero entiendo lo que dices. Sí, 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 Y, sí. y, Sabemos perfectamente de lo que hablas aquí en España. y respecto, Sí, y respecto de... Sí, a mí me encanta Madrid, yo trato de viajar cada vez que puedo. Yo hace tiempo que no voy, pero la última vez estuve en un barrio que me gusta mucho, que es Lavapiés, y la verdad es que me asusté bastante. Cuando vengas en viaje oficial, como diputado del Distrito 10 aquí a España, vas a asombrarte, ¿eh? Y aquí en Sí. España no te vamos a pedir que seas diputado en el Congreso Español para que nos liberes de todo esto, porque sí, sí, ya hablaremos de España, ya hablaremos de España, sí. Oye, y respecto de lo otro, era la protección de las libertades Efectivamente, así es, fundamentales. así es, así Bueno, es. como hablamos hace un momento, nosotros defendemos la libertad de expresión a ultranza, la libertad de educación, la libertad de propiedad, la libertad de culto, la vida. Todas esas libertades están siendo amenazadas
por un Estado cada vez más grande que pretende planificar todo de forma centralizada, que pretende imponer una moral única, que le resta libertad a la persona, al ciudadano, eh, que como dicen, no sé si yo me imagino que también lo repiten harto allá, mucho allá, que trata de que te rompen las piernas para después regalarte las muletas. Se dice, efectivamente. Sí. Entonces, esa es nuestra postura, una defensa a ultranza de libertades muy básicas que son anteriores al Estado. Ujú. Comprendo, comprendo. La verdad es que las posturas son claras, porque muchas veces a los políticos se les achaca que dicen muchas cosas, pero todo su discurso era muy largo, pero no ha sonado a nada. Y el ciudadano común no ha capturado el mensaje. Yo creo que eso es algo, fíjate, ahí va una reflexión, una pregunta. Los candidatos del Partido Nacional Libertario saben hablar con el pueblo, ¿verdad? Saben comunicarse con el pueblo chileno y todas estas propuestas que has explicado, desde las relaciones internacionales hasta ahora la protección de los derechos, la seguridad, la migración. Eso lo decís y os comunicáis con el pueblo chileno y el pueblo chileno os escucha y os entiende. Puede que no esté de acuerdo con lo que decís, pero os entiende, vais directos. Y eso es algo que en política últimamente, bueno, no últimamente, sino desde la prácticamente existencia de la política, no se ve eso, de hablarle a la Es, gente como adultos. No son niños, ¿eh? La gente que vota, en teoría, no son niños pequeños, ¿no? es un bien escaso eso de la franqueza y la honestidad. Hay un manual de campaña que se usó mucho tiempo en Estados Unidos para campañas políticas que instruía a los candidatos a hablarle a la gente como a niños de quinto de primaria. Ujú. Eh, y con eso tenían asegurada la elección. La La verdad es elección. que es Sí. es mucho mejor y beneficioso a largo plazo hablar con franqueza, tener un diagnóstico claro, pero además las soluciones, también se nos critican de que somos facilistas, de que tenemos soluciones fáciles para problemas complejos, pero la verdad es que mucho de lo que hay que hacer pasa por la voluntad del que está gobernando. Ujú. No, las leyes ya existen, salvo, salvo las que tenemos que desregular, las que tenemos que derogar, las que hay que modificar para dar más libertad y no para coartar libertades. Entonces, eh, como dice muy bien el plan económico, es de sentido común. Tú puedes conversar Es con una sentido común. persona de socialdemócrata, y podemos no estar de acuerdo, pero te entiende lo que estás diciendo y puede que le encuentre sentido. Ujú. Sí. Muchas veces su ideología puede que no le permita asentir, pero le va a encontrar sentido. Ujú. Bueno, yo Hombre, no sé, había un polaco de apellido Lobachevsky que escribió un libro que se llama Ponerología Política. ¿Te suena? me suena el apellido. El libro no me suena, pero me suena. Sí. ¿Qué es un teórico político o qué? Sí. O Habla sobre la diferencia entre el que está ideologizado solamente como de lavado de cerebro o el que es patológicamente o el izquierdo patológico, el que no tiene vuelta. ya, Entonces, ya, ya, ya. con quiénes puedes conversar y cuál es el método para conversar para poder convertir a esas personas o convencerlos de dónde está lo correcto y no perder el tiempo con lo otro. Ujú. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que nosotros siempre hemos defendido desde la asociación y nuestras organizaciones que es que hay que hablar con el contrario. Y por desgracia, especialmente se vio con el triste asesinato de Charlie Kirk, la violencia parece que la violencia política del siglo XXI parece que solo viene de un lado, que solo viene de un, bueno, de un bando del espectro político. Y hemos dejado de ser rivales para ser enemigos. Pero es que hay algunos a los que nos están poniendo una pistola en la cabeza, ¿verdad? Y están acabando con nuestras vidas. Yo no sé si vosotros habéis sufrido violencia política en Chile, vuestro partido, vuestro movimiento. Mira, la verdad es que el Congreso de Chile, en esta legislatura, cuando empezó, propuso un acuerdo en su Cámara de Diputados
que los partidos políticos pusieran en sus declaraciones de principio el rechazo de la violencia como método de acción política. Muy bien. Uh-huh. Y, y, y el Partido Comunista y el Frente Amplio lo rechazaron. Lo que queda, lo que te deja en evidencia, ¿cierto? Pero no tuvo la consecuencia que debería tener en un país civilizado. Uh-huh. La verdad es que no hemos visto el castigo en las urnas, no hemos visto, sin victimizarnos, ¿eh? Porque es lo último que vamos a hacer, pero no hemos visto la consecuencia. Este gobierno tiene capturado, y estas ideologías genocidas como la comunista o este marxismo woke del Frente Amplio, tiene capturado a un porcentaje que no es pequeño en la población chilena, que debe estar rondando entre el 30 y el 38% de los votantes. El 38% de los votantes. Sí, Sí, que son sí. personas que sí son capaces de llegar a actos violentos de forma espontánea o como masas. Nosotros, afortunadamente, no hemos sufrido actos de violencia política que hayan pasado como a mayores, como de gravedad, pero sí recibimos sus insultos en la calle, sus escupitajos, sus empujones, Ya. permanentemente, y es a lo que estamos enfrentados y es a lo que hemos decidido enfrentarnos para dar la batalla cultural, porque es parte del proceso. Mientras más gente nos escuche, y así está pasando, yo creo que por eso nosotros tenemos una tasa de militantes que nunca había militado en partidos políticos del 80%. Qué bueno, eso es Y tenemos, maravilloso. Eso es y maravilloso. tenemos, y tenemos mucho respaldo en la calle. Yo, en una feria libre, una feria donde venden frutas y verduras acá en Santiago Centro, una de las personas que andaba conmigo se vio enfrascado en una discusión con un par de personas muy, muy violentas. Y que terminó con la policía incluso. Y Sí. y las personas de la feria, los empresarios de la feria y la gente que estaba comprando, expresaron su apoyo a mi asesor y a nuestra y su rechazo a estas personas. Y se notó. Y se notó en los gritos, se notó en los aplausos, en los vítores hacia Kaiser para lograr que estas personas bajaran la intensidad y pudieran irse. Ya. Ahora, eso es ahora. Nosotros durante este país también me imagino que como sociedad a ustedes les pasa también es muy volátil. Hay un grupo que no es chico tampoco, que es muy oscilante, que puede pasar de aceptar la violencia como método de acción política a rechazarla en 4 años, como nos pasó entre el 2019 y hoy día. En octubre del 2019, durante los hechos de este estallido antisocial, prácticamente el 60-70% justificaba las barricadas La violencia. Sí. y la violencia. Hoy día no pasa de este 30-35. Uh-huh. Pero como tenemos esta volatilidad, nosotros estamos obligados a dar esta batalla que es cultural, no es por las armas, no es violenta, y a plantar esta bandera para que no vuelva a moverse el péndulo hacia ese lado. Tampoco históricamente hemos estado ajenos a la violencia política. Nosotros tuvimos procesos violentos como prácticamente toda Europa y salvo creo Estados Unidos en Occidente, desde la Revolución Rusa hacia adelante, es consecuencia directa de años de relativismo moral, de impunidad, de Absolutamente. De cobardía, relativismo moral, eso es. Sí. cobardía institucional, de cobardía de algunos políticos que dicen ser de derecha, que se visten con nuestros colores y cuando tienen que votar, votan con esta izquierda woke, con relativismo moral. Y lograron que esta izquierda normalizara la violencia como herramienta. Nosotros, ya no es raro ver símbolos de violencia. En la última marcha del Día del Trabajador, la Juventud Comunista colgó una figura como las fallas de esas que Sí, queman sí, sí. Un muñeco, claro, las fallas, las un fallas. muñeco, Sí, 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 lo, absolutamente. de Johannes, y lo colgaron de los pies simulando a De, Mussolini. de Johannes fue el Sí, muñeco.
Sí, yo creo que no hay mayor alabanza a Johannes que la juventud comunista te haga eso, porque significa que tienen sí, miedo claro. y saben que van a perder. Pero al final, Hans, yo Pero, pienso que ellos pero son revolucionarios, realmente. es una muestra de lo que harían si estuvieran en el poder. Eso es, eso es. Eso es, ellos son revolucionarios en definitiva, porque yo sé que en la declaración de principios del Partido Comunista de Chile, como en cualquier partido comunista, aparece la intención de instaurar la dictadura del proletariado, que solo es viable a través de una revolución social, que es al final lo que fue como lo has llamado tú, es un nombre perfecto, ese estallido antisocial del año 19, pues fue un intento de revolución, fue una revolución fracasada, ¿verdad? Es Sí, eso claro. lo que pretenden ellos, claro que sí. Sí, sí, Bueno, sí. la verdad es que la charla es súper interesante, pero yo entiendo que tienes unas elecciones que ganar, entonces no te quiero aquí consumir más tiempo, pero tengo una última pregunta o una última parte de esta charla que me parece fundamental, que es sobre, bueno, sobre tu futuro trabajo, ¿verdad? Sobre tu futuro trabajo en el Congreso. Porque como aparte de elecciones presidenciales, en Chile también son elecciones legislativas, me interesaba mucho preguntarte cómo vas a actuar tú dentro del Congreso chileno. Yo sé que el Partido Nacional Libertario va en una coalición electoral legislativa que le garantizará, pues digamos, a la derecha unida más fuerza de acción. Pero tú, ¿qué planteamiento tienes dentro del Congreso chileno? ¿Cómo ves esa nueva etapa de tu vida, verdad? Porque hablamos de que es una nueva etapa profesional y personal en Valparaíso. ¿Y cómo vas a acompañar a a un futuro gobierno de Johannes Kaiser en el Poder Ejecutivo? Él desde el Poder Ejecutivo y tú desde el Poder Legislativo. ¿Cómo enfocas porque sin duda vas a ganar esa elección legislativa, Hans, Muchas sin gracias. duda, en el Distrito 10? ¿Cómo lo afrontas? ¿Cómo lo Como buen afrontas? soldado. Yo soy soldado desde muy niño y he enfrentado todos mis desafíos con esa perspectiva. Yo creo que nuestro rol, no solo el mío, si es que llegamos o cuando lleguemos al Congreso como Partido Nacional Libertario, será defender estas ideas que son las ideas que hacen a las sociedades y a los países más libres, la idea de la libertad, fiscalizar. El Congreso, sobre todo específicamente la Cámara de Diputados, tiene tres roles, ¿cierto? El de legislador, el de representante del soberano y el de fiscalizador. Y luego de las barbaridades que ha hecho este gobierno y entendiendo la poca información que vamos a recibir cuando Johannes Kaiser sea presidente Ujú, y la escasez de recursos, la labor fiscalizadora de la Cámara de Diputados va a tener que ser intensa. Y vamos a tener que empujar a, a los aliados políticos que son nuestros, que van con nosotros en pacto parlamentario en esta pasada, y le vamos a dar la oportunidad a la centro derecha, a quienes ya han gobernado dos veces, ujú, a quienes son la derecha económica y quienes vienen desde la centro derecha, a votar como corresponde, y a fiscalizar, y a hacer y a defender y a hacer valer sus propios principios, los que ellos tienen en su declaración de principios y que han abandonado en el tiempo. Así que van a tener una oportunidad única y nosotros vamos a tener un rol, yo creo que fiscalizador muy importante y representativo también para, para proteger los derechos fundamentales frente a esta invasión que ha sido el Estado sobre las libertades de las personas y de ujú. este progresismo eh, fatal. Y cuando Johannes gobierne, estamos obligados a acompañarlo con coherencia, sin negociar nuestros principios, construyendo esta bancada, esperando que en las siguientes elecciones podamos, además que son las municipales, Ah, sí. lograr, ¿Cuándo son lograr las entrar municipales? En, en tres en- años más. en tres Sería años. 4, 5, 6, el 2027. Sí, el 2027 debería ser, 2028 deberían ser. 2028. ¿Y Eh, son elecciones en todas las ciudades de Chile? ¿O en todas las como...? ciudades, que se eligen alcaldes y consejos municipales, Ujú. que son los gobiernos locales chiquititos. Vale, Eh, vale. lograr llevar nuestras ideas a las ciudades y a las comunas con concejales, con alcaldes, para que vayamos construyendo desde abajo, ¿cierto? Desde donde está disperso el conocimiento humano, no desde arriba
con esta arrogancia horrible. Ujú. Para que entiendan la gente que nosotros venimos a servirle y no a ser servidos como ha sido la tónica en los últimos años, que gobernar no es repartir privilegios, sino devolverle o representar el poder de las personas. Muy bien, efectivamente. Pues Hans, sobre todo a mí me has dado mucha tranquilidad, porque yo soy una persona muy puesta en la política. Esta elección a los libertarios de todo el mundo, pero especialmente a nosotros que estuvimos allí con vosotros en el mes de agosto, nos toca muy de lleno y vamos, es una obsesión prácticamente por nuestra parte. Lo hablamos todos los días con vuestros jóvenes y salgo tranquilo porque verdaderamente sé que a la Casa de la Moneda va a llegar un presidente que va a hacer a Chile grande de nuevo, verdaderamente, y al Congreso otro soldado, ¿verdad? Que Sí. va a garantizar que la nación y su libertad se defienda. Por lo tanto, ya espero que nos podamos ver muy pronto, Hans, de verdad te lo digo. Desde España, cualquier ayuda que os podamos dar, como hacer este tipo de actividades, que yo creo que son muy buenas para que los jóvenes conozcan vuestras propuestas. Te lo agradezco muchísimo por prestarte a hacerlo. Y, por supuesto, si cualquier vamos, si podemos ayudar al movimiento nacional libertario, a mí no habría nada que me hiciese más feliz, tengo que decirlo. Así que te voy a pedir que te despidas con alguna brevísima reflexión para los jóvenes de habla hispana, para los jóvenes libertarios, para los jóvenes patriotas y eso. Ujú. Maravilloso. Yo, la verdad es que primero quiero darte las gracias por la oportunidad, porque siempre estas instancias son enriquecedoras para, no solo para quien los escucha, sino para todos nosotros, para poder compartir ideas, para escucharlos a ustedes también, saber que hay jóvenes en el mundo que están interesados por recuperar, por reconquistar su país y volver y defender estas ideas. Así que, y a los jóvenes de habla hispana, a todos quienes hablan castellano en América y en el mundo, sobre todo en España, quiero decirles algo simple. No Ujú. dejen, hagan creer que la libertad es peligrosa. No le tengan miedo a la libertad. Lo verdaderamente peligroso es vivir obedeciendo a quienes quieren decidir por ustedes. Qué bueno, muy cierto, muy cierto. Pues muchísimas gracias, Hans, y estoy convencido de que nos vamos a ver en persona y vamos a poder repetir esta charla muy pronto, muy pronto. Sin duda, antes. ¿Cuándo sería la transición de poder presidencial? Hablamos del El mes 11, de 11 de marzo. 11 de marzo, ¿de acuerdo? Pues estoy convencido de que antes incluso nos veremos y muchísimas gracias por esta charla, Hans. A mí me ha encantado, desde Encantado, luego. amigo querido. Muy bien, Nos vemos pronto. muy Un abrazo bien. a Iván también. Ajá, perfecto, perfecto.